Bueno, tengo la otra de mis alumnas ya está preparada, Secomancini. Ella nos va a hablar sobre, ¿estás por ahí para presentar? Acá estoy, acá Bueno, lo vas a pasar abrí. vos, me dijiste. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por el espacio. No, por Y, favor. y- Estoy y saludos a cerrando. Graciela. Hay pantallas. Ya te puse como. A Ya podés ver, ser coanfitriona, ya podés estar vos participando, publicando las pantallas. Si no te lo hago yo, ya lo tengo. Bueno, acá a ver. Beatriz Ludovico, compañera también de nuestros seminarios de patrimonio y de simbología funeraria. Muy interesantes las ponencias y de verdad muy lindo el día de hoy. Mientras que vos vas haciendo todo eso, yo te leo los mensajes que nos están dejando acá en el Zoom. Sofía Guida también, muy buena la explicación. Beatriz Ludovico de Carué, que también va a ser una de nuestras participantes. Muy interesantes las dos ponencias. Y bueno, el otro comentario que era para Ana. Listo, ya podés. Estoy mirando a ver si me da, no me abre los archivos. Hoy los tenía preparados ya, pero bueno, acá están, a ver si me los abre. Si no, no te preocupes, yo lo tengo acá armadito. A ver. Bueno, me parece que se está, sí, resistiendo. Mientras que haces eso, ¿qué te parece si nos vas contando quién sos, qué haces? Así la audiencia de Zoom y de Facebook se entera. A ver, me parece que lo vas a tener que pasar vos porque no me lo estás abriendo. Bueno, Bueno, voy a contarles sentate un... mientras y yo lo Me pongo. llamo Carla Secomancini, soy de Santo Tomé, Santa Fe, soy museóloga y gestora patrimonial y hace unos años empecé con Graciela en esto del patrimonio funerario porque tenía intenciones en el lugar donde yo trabajo, en Santo Tomé, empezar con las visitas guiadas en el cementerio. Dicho sea de paso, todo esto, bueno, empecé con muchas investigaciones y muchos proyectos. Acabo de lograr que puedan, por ordenanza, nombrar al cementerio municipal, de Santo Tomé como proyecto educativo. Así que bueno, ahora empezamos. Este trabajo, esta investigación se llama Entre la visibilidad y el silencio y vamos a la introducción. Bueno, esta investigación, como decía, nació en realidad de una inquietud muy personal. Quienes trabajamos cotidianamente en los museos y con el patrimonio, muchas veces recorremos los mismos lugares una y otra vez. Sin embargo, hay momentos en los que se empieza a mirar con otros ojos este patrimonio. Eso fue lo que me pasó en las visitas guiadas del Cementerio Municipal de Santo Tomé. En estos recorridos empecé a preguntarme por las mujeres, eh, cómo estaban presentes en los distintos sectores del cementerio. Aparecían en placas, en epitafios, en monumentos, en relatos populares, en las prácticas de quienes todavía visitan a sus familiares. Pero al mismo tiempo sentía que muchas veces quedaban diluidas dentro de una historia mucho más amplia. Esa observación fue el punto de partida de este trabajo. A partir de allí surgió la necesidad de detenerme y analizar cómo aparecen representadas las mujeres dentro del patrimonio funerario. Eh, ¿Cuáles discursos fueron los que permanecen visibles? ¿Cuáles son las trayectorias que reciben reconocimiento y cuáles, en cambio, parecen quedar relegados al silencio? No se trata de juzgar al pasado con los criterios del presente. La intención es comprender cómo una sociedad construyó determinadas formas de recordar
y cómo esas formas también expresan valores, creencias, jerarquías y maneras de entender el lugar de las mujeres en distintos momentos históricos. Pasamos al enfoque. Para ello, tomé un marco que me pareció el adecuado, que fue la cultura funeraria, ¿sí? Entendiendo que el cementerio no solamente, al cementerio no solamente como un espacio destinado al descanso de quienes fallecieron, sino también como un lugar donde se conservan las memorias, los símbolos, las prácticas sociales y manifestaciones culturales que continúan produciendo estos significados. En el patrimonio funerario, obviamente, aparece todo esto, que es el patrimonio material e inmaterial de la memoria. Y desde la museología crítica, además, el patrimonio deja de ser únicamente un conjunto de objetos para convertirse en un espacio de interpretación, donde también es posible preguntarse qué historias fueron contadas, cuáles permanecieron ocultas y qué nuevas lecturas podemos construir hoy. Así que bueno, con esa mirada los invito, como les decía, a recorrer este trabajo, Memoria en el espacio funerario. Cuando pensamos en el cementerio, muchas veces lo primero que vemos y aparece la idea de la muerte, ¿no? Sin embargo, desde el patrimonio, el cementerio puede entenderse como un espacio profundamente vinculado con la vida social. Cada tumba, cada inscripción o epitafio, cada monumento o cada objeto depositado allí forman parte de una construcción cultural. Nada de eso es casual. Cada elección responde a una manera de expresar afectos, valores, creencias religiosas, pertenencias familiares e incluso posiciones sociales. Por eso, el cementerio puede leerse como un verdadero documento histórico. No solamente conserva nombres, fechas, sino también que permite reconocer formas de recordar, cambiando con el paso del tiempo. En este sentido, la memoria no permanece inmóvil. Se construye, se transforma y también selecciona aquello que considera ser digno de ser conservado. Algunas historias permanecen visibles durante generaciones, mientras que otras van perdiendo presencia hasta quedar casi imperceptibles. Acá estamos en las formas de representaciones que vamos a ver que son las formas visibles como las estamos viendo y las formas de acción, ¿sí? Que son como este material, este patrimonio material e inmaterial va apareciendo, ¿sí? Encontramos esculturas, relieves, inscripciones, inclusive panteones, y las formas de acción encontramos representaciones un poco más sutiles, que son las prácticas, los rituales, los relatos y los saberes. Pasamos a la que sigue. Es lo que venía diciendo, cómo reflejan también y configuran las formas de ver y recordar, ¿sí? Este espacio funerario y estas expresiones, cómo organizan lecturas, jerarquizan presencias y definen qué merece ser destacados. Seguimos con la siguiente y vamos a inscripciones. Bueno, durante estos recorridos hay un aspecto que me llamó poderosamente la atención, especialmente en los epitafios que aparecieron en estas inscripciones en las lápidas, en las cruces, en los panteones, ¿sí? Las palabras elegidas para despedir a una persona nunca son neutras, expresan afectos, reconocimientos y también formas de construir la memoria. Muchas veces aparecen, ligados sobre todo a las mujeres, ¿no? La referencia a la esposa, a la madre abnegada, a la hija querida, a la compañera de vida. Es decir, la identidad femenina suele presentarse vinculada a sus relaciones familiares, más que a su trayectoria personal. En otros casos, las inscripciones destacan valores morales, como la bondad,
la entrega, la fe, el sacrificio. Estas expresiones permiten comprender cuáles eran las cualidades que una sociedad decidió destacar y preservar en el recuerdo colectivo. Más allá de su brevedad, cada una de estas inscripciones o epitafios constituyen verdaderos documentos culturales que hablan tanto de quienes fueron homenajeados como de quienes eligieron ser recordados de esa manera o recordadas de esa manera. Seguimos con lo que es expresiones de duelos. Bueno, acá se encuentra muchísimo lo que son en estas placas, lo que son las expresiones de duelos. Las dolientes, ¿no? Un elemento que aparece con mucha fuerza dentro del patrimonio funerario. Son representaciones del dolor. Estos relieves o placas o esculturas que muchas veces vemos y en distintos recursos ornamentales, encontramos imágenes de mujeres llorando, inclinadas sobre la tumba, acompañando el descanso de los seres queridos y muchas veces de rodillas. A través de estas imágenes del dolor, el duelo adquiere una forma visible y permanente. Se transforma en una representación continua que va transmitiendo un mensaje mucho tiempo después de haber sido realizado. Por eso estas esculturas no solamente conmueven desde lo artístico, ¿no? También permiten comprender cómo determinadas emociones fueron simbolizadas y conservadas dentro de un espacio funerario. Y sobre todo, la forma que se le dio fue la de la mujer. Son muy pocos los hombres que se encuentran en estas posiciones de dolientes. Ahora pasamos a un panteón. Bueno, este panteón que vamos a ver ahora es muy poco habitual en este tipo de espacios. Bueno, me llamó este sí me llamó poderosamente la atención porque fíjense que no tiene cruz, no tiene eh, como normalmente se encuentra dentro de los panteones, es de la década del 70 aproximadamente. Y bueno, y pertenece, fíjense que tiene el símbolo de la mujer, ¿no? Y estos elementos simbólicos que permiten comprender cómo se construyen determinados mensajes. No, no me interesaba mucho describir la arquitectura, los materiales, sino intentar leer aquello que comunica. En este caso aparece, como les decía, estos distintos símbolos, inclusive en el epitafio, en la parte de abajo, se puede ver que dice Madre del Corazón Místico y lo firman los hijos del camino. Bueno, esto es la presencia le da una dimensión profundamente vinculada, ¿no? Con la protección, la compasión, sobre todo con la maternidad espiritual, ¿no? Y también cómo ha sido en el patrimonio funerario asociado este tipo al cuidado, a la fe y a la entrega. Estos símbolos forman parte de un lenguaje visual, ¿no? Que muchas veces, no sé si pasa tan desapercibido, porque algunas personas han preguntado sobre este panteón y bueno, y acá se descubre una forma nueva de interpretación, ¿no? Sobre todo de las creencias. Seguimos en el próximo, eh, donde están los reconocimientos. Bueno, acá en la parte de reconocimiento fue un poco buscar a ver qué tipo de reconocimiento había hacia las mujeres. Y cuando busqué quién había recibido este reconocimiento explícito dentro del cementerio, encontramos algunos casos muy visibles. Encontré, entre ellos aparecen, por ejemplo, maestras y profesoras, recordadas por su tarea educativa y por el lugar que ocuparon dentro de la comunidad. Es decir, determinadas profesiones lograron trascender el ámbito
para convertirse en parte de la memoria pública. Estos homenajes eh, son importantes porque permiten conocer qué valor tuvo la educación en la construcción de una comunidad y cómo algunas mujeres lograron ocupar un lugar destacado dentro de la historia. Sin embargo, esa observación dio lugar a una nueva pregunta. Si algunas mujeres fueron recordadas de una manera tan clara, ¿qué ocurrió con todas las demás? Entonces ahí comienzan a aparecer las ausencias, que es la próxima filmina. Esa pregunta fue probablemente una de las que más atravesó toda la investigación, ¿no? Entonces me dio el pie para empezar a recolectar datos a través de encuestas. Empecé a recorrer el cementerio, ¿no? Y preguntarles a muchas mujeres, sobre todo a algunos hombres que también estaban presentes, y otras, ¿por qué otras trayectorias resultan tan difíciles de reconstruir? Entonces les pregunté, a ver, ¿quién estaría en su memoria? Entonces comenzaron a aparecer las enfermeras, las costureras, las almaceneras de los ramos generales, las trabajadoras rurales, las religiosas. eh, Muchos menos me dijeron las artistas o escritoras, disculpe, pero las que más aparecieron fueron las curanderas. Recuerden que cuando empezaron, hace más de un siglo, todas estas ciudades, Santo Tomé relativamente no es una ciudad tan antigua, es de 1872, y el cementerio es de 1892. Todas estas mujeres, más que nada, los hombres también, creo que las que más tenían presente eran las curanderas. O sea que no estoy hablando de más que las señoras que les curaban el empacho, el ojeo, decían que su mamá lo llevaba ante a la curandera que al doctor. Entonces por ahí eran mujeres que debían ser reconocidas en la comunidad, ¿no? Bueno, ellas también formaron parte de, como decía, todas estas mujeres que yo nombro, formaron parte de la historia de Santo Tomé. También cuidaron, trabajaron, educaron, acompañaron y participaron de la vida social. Sin embargo, en muchos casos estas experiencias no quedaron registradas de la misma manera dentro del patrimonio funerario. No significa, obviamente, que no hayan existido, significa que las formas de reconocimiento fueron diferentes. Y justamente es allí donde aparece uno de los aportes que puede hacer hoy al patrimonio y volver a mirar estos espacios para recuperar esas historias. Las prácticas. Bueno, el patrimonio funerario, como decíamos, no solamente son los monumentos, los epitafios y las placas, también existe el patrimonio inmaterial, que está formado por acciones que las personas continúan realizando cada vez que regresan al cementerio. Limpiar una tumba, acomodar flores, encender una vela, tocar la cruz, permanecer unos minutos en silencio, participar de una misa. Todas estas prácticas hablan de una relación que sigue existiendo entre los vivos y quienes ya no están. Y tradicionalmente muchas de esas tareas estuvieron profundamente ligadas a las mujeres, pero en mi observación, y como se pueden ver en las fotografías que acompañan esta presentación, vemos estas acciones cotidianas y la mayoría en realidad también eran mujeres. No son grandes ceremonias como se ve, son pequeños gestos que mantienen vigente la memoria familiar y comunitaria. Por eso también forman parte del patrimonio. También, ya que está construido, como decía, por estas prácticas, afectos y vínculos. Seguimos con los saberes y el acompañamiento. Junto a estas prácticas aparecen saberes que durante mucho tiempo fueron transmitidos principalmente por las mujeres, ¿no? Hasta
No hace tantas décadas, era habitual que los velorios se realizaran dentro de las casas. En esos momentos, las mujeres asumían gran parte de las tareas de acompañamiento y organización. Preparaban los espacios, recibían a los vecinos, organizaban la comida para esperar a los parientes que llegaban de lejos, sostenían a las familias y acompañaban todo el proceso de despedida. También circulaban distintos saberes vinculados con el cuidado, las costumbres y la forma de atravesar estos momentos difíciles. Muchos de estos conocimientos no quedaron escritos, se transmitieron de manera oral, de generación en generación, y justamente por eso hoy también constituyen una parte importante dentro del patrimonio cultural inmaterial. Su valor no reside únicamente en aquello que hacían, sino en la red de solidaridad y de acompañamiento que contribuían a sostener dentro de una comunidad. Seguimos con la memoria popular y relatos y creencias. Bueno, además de los monumentos, como decía, y todo lo que ya he nombrado anteriormente, existe una dimensión del patrimonio que me parece especialmente interesante. La memoria popular. Los cementerios también conservan estas historias que no aparecen escritas, como decía, no aparecen escritas en ningún documento, pero que continúan circulando entre quienes los visitan. Son relatos que pasan de una persona a otra y que se transmiten oralmente y que terminan formando parte del imaginario colectivo. El primero de los casos que encontré en el cementerio de Santo Tomé fue el caso de Marita, cuya tumba llegó a convertirse durante muchos, pero muchos años, casi 3 décadas, en un lugar de profunda devoción popular. Allí las personas dejaban flores, cartas, placas de agradecimiento, pequeños objetos y distintos pedidos personales. Se juntaban cajas y cajas de cartas. Más allá de que cada uno pueda interpretar esas manifestaciones desde sus propias creencias, lo cierto es que expresan una necesidad humana de encontrar un espacio para la esperanza y para el agradecimiento. Marita también conforma parte del patrimonio inmaterial de Santo Tomé porque todavía hay gente que viene a buscar la tumba de la chica milagrosa. El segundo caso corresponde a la joven de la Elevis. El relato que forma parte de las leyendas urbanas de la ciudad, ¿no? Este es un relato que a diferencia de Marita, aquí no estamos frente a una práctica de devoción, sino ante una narración popular que fue creciendo con el paso del tiempo y que terminó incorporándose en el imaginario local. Me interesó incluir ambos casos. Obviamente casi todos los cementerios tienen leyendas circundantes y la mayoría son mujeres. Eso me pareció importante destacarlo, pero aparte incluir estos ambos casos muestran dos maneras diferentes, como yo decía, de construir esa memoria. Una vinculada, como decía, a las creencias populares y otra relacionada a las leyendas urbanas. Las dos forman parte, ¿no?, de este imaginario y ambas hablan de una manera en que la comunidad le otorga significado a determinados lugares. Cambios y nuevas miradas. Hasta hace unos años, patrimonio funerario era abordado principalmente desde la arquitectura, la escultura o el valor histórico de los monumentos. Sin embargo, en las últimas décadas comenzaron a incorporarse nuevas perspectivas que ampliaron notablemente la forma de comprender estos espacios. Hoy el cementerio también puede ser entendido como un lugar donde se expresan relaciones sociales, prácticas culturales, memorias familiares y experiencias cotidianas. Este cambio de mirada permite recuperar historias que antes pasaban desapercibidas, reconocer el patrimonio
no está formado, como decía, únicamente por los personajes destacados o los grandes monumentos, sino también por aquellas personas que sostuvieron la vida cotidiana de la comunidad. En este contexto, adquieren especial importancia las acciones de la mediación cultural, las visitas guiadas, los proyectos educativos y las investigaciones que promueven nuevas formas de acercamiento al patrimonio funerario. Desde mi experiencia profesional, estas actividades permiten que el cementerio deje de ser visto exclusivamente como un lugar asociado a la muerte para convertirse también en un espacio de conocimiento, de reflexión y de encuentro con la historia local. Creo que allí radica uno de los desafíos más actuales, ¿no? Que es generar estas nuevas formas de interpretar estos espacios sin perder el respeto que merecen, pero ampliando las preguntas que somos capaces de hacernos frente a ellos. Para finalizar, doy las gracias y bueno, y a lo largo de este recorrido, como dije, vimos algunas mujeres como aparecen claramente reconocidas, mientras que otras permanecen ocultas detrás de los silencios, de las prácticas cotidianas o de los relatos que pocas veces ingresan a los estudios patrimoniales. Sin embargo, esas ausencias no significan que las mujeres no hayan formado parte de la historia. Por el contrario, invitan a ampliar la mirada y a incorporar nuevas formas de leer el patrimonio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carla. Muy lindo, muy interesante para cuando yo explico, ¿no? Que el patrimonio funerario no es solamente ver una tumba, ver una arquitectura o ver la simbología. Digamos que empezamos por ahí para poder explicarlo, pero hay muchas más cosas que se pueden ver y sobre todo en los cementerios rurales que quizás no tienen tanta diversidad patrimonial como un San Jerónimo, un Recoleta u otros. Te voy a invitar a vos también para que hagas una ponencia mucho más extensa y que nos muestres mucho más del cementerio que vos estuviste analizando. Y ahora te tengo que dejar porque estamos sobrepasados y nos toca Muchísimas gracias. darle el lugar a otra de las disertantes. En cada video me va a gustar que cada uno ponga su trayectoria. Yo la tengo, pero me encantaría que ustedes puedan comunicarse con el público que va a ver sus videos. Muchas gracias.